Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos el trabajo de esta semana. Esta semana, pues, vamos a trabajar con medidas de tendencia central y de dispersión. Ustedes ven el siguiente cuadro. Aquí me está pidiendo el ejercicio, me pide lo siguiente. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Ojo con esos datos. Vamos a trabajar con 50 deportistas. Ese es el dato estadístico. Y estos son los datos. Las abdominales vienen a ser FI. FI significa frecuencia. El intervalo o la de clases me indican que de entre 30 y 40 personas, 13 deportistas hacen estos ejercicios, entre 40 y 50, 11, entre 50 y 60, 15, entre 60 y 65, 7, y 65 a 70 hacen 4 personas. Muy bien, este es el grupo de deportistas que tenemos que hacen esta serie de abdominales, las cuales me están pidiendo. Espero que vayan copiando. Copien, por favor, eso de ahí también. Vayan copiándolo para que lo vayan teniendo. Es muy importante que ustedes estos temas, obviamente, pues los un poco, no les digo que se los aprendan de memoria, pero que sí lo tengan como referencia, porque sí es necesario que ustedes aprendan. Esto lo utilizan nuevamente. Yo en varias clases ya les vengo a ustedes repitiendo los mismos, que estos temas son utilizados en el bachillerato, son utilizados en la universidad, son utilizados en diferentes pruebas de ingreso. Por ende, pues muy importante que ustedes, si no se los aprenden, pero los tengan como referencia y que en algún momento ustedes se acuerden de que sí lo vieron y lo tengan anotado por ahí en su cuadernito o en su portafolio donde van anotando cada uno de los temas que trabajamos semana a semana. Muy bien, me avisan cuando ya puedo continuar al Listo, siguiente tablero. profesor. Bien, Licenciado, deme 5 minutos, por favor, para seguir copiando. ya está bien, no se preocupe, Yandri. Aquí dentro de estos cuadros estadísticos, a ustedes les va a aparecer algunas letras que para ustedes dirán, bueno, ¿qué significa eso? Por ejemplo, aquí tenemos la primera, esta primera que significa en la letra FI. Esta letra que tenemos aquí se llama la frecuencia. Eso lo vamos a ver en algunas de las operaciones que vamos a analizar más adelante. Frecuencia. Y la vamos a utilizar en algunas de las fórmulas que vamos a trabajar, para que no se olviden. FI es frecuencia.
Muy bien, voy a pasar. Yandri, ya culminó, puedo continuar. Me indican, por favor, me indican cuando ya continúe. Ya, profe. Ok, gracias. Vamos a la siguiente actividad, que es lo que me piden. Estos dos primeros cuadros es lo que me pide el ejercicio. En esta segunda actividad me pide, bueno, el tema es medida de tendencia central y de dispersión, que es lo que estamos analizando esta semana. Me solicitan trabajar el promedio de las abdominales. Primero, el promedio se lo representa con la letra X y una línea encima de la letra, así se lo llama promedio. También me solicitan calcular la mediana con las iniciales ME o la abreviatura ME. Y también me piden obtener la moda con las iniciales o la abreviatura MO. Ustedes ven ahí, ME, mediana, MO, moda, la X, con una línea en la parte superior de la letra, significa promedio o media aritmética. Es como cuando a los estudiantes se le obtiene el promedio de calificaciones, saca una serie de procedimientos. Usted ha trabajado 5 notas, deberes, tareas, actuación en clase, presentación de actividades. Se suman las 5 notas, se obtiene el valor total, se divide para 5 y ese es un promedio. Eso es lo que aquí en estadística pues también se aplica, el promedio. Pero acá lo vamos a utilizar con cierto tipo de valores que me dan dentro de esta tabla. Bien, continúo con el siguiente tablero. Aquí ya tengo la tabla en sí. Esta tabla tenemos que hacerla, tienen que hacerla toda y aquí la vamos a llenar de valores. Voy a trabajar columna a columna y cada una de estas columnas me van a tener que salir valores, cantidades de lo que yo pues voy a ir trabajando. Tengo los intervalos, eso fue lo que trabajamos en el primer cuadro. Me indica que los intervalos, dentro del intervalo interviene límite inferior, límite superior. Acuérdense de eso porque eso lo vamos a trabajar. El límite inferior es el número menor, el límite superior es el número mayor. Por ejemplo, aquí me dice de 30 a 40. Eso fue lo que se obtuvo en el primer cuadro. Estos datos a mí ya me lo dan de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 65 y de 65 a 70. Eso es lo que me dan los intervalos, tanto como límite inferior y límite superior. Aquí lo tienen en el cuadro, LI, LS. La siguiente columna es de la frecuencia, en lo que yo les había indicado, FI, la frecuencia. Me dan los datos también, estos datos ya se los dieron en el primer cuadro. Indican que de 30 a 40 tengo 13, de 40 a 50, 11, de 50 a 60 tengo 15, de 60 a 65 tengo 7 y de 65 a 70 tengo 4. Entonces, vamos a obtener la siguiente columna. La siguiente columna se llama marca de clase, la que ustedes ven aquí. Marca de clase es XI, la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Por aquí le voy a escribir cómo se obtiene
la marca de clase. La marca de clase, que es XY, es igual, aquí les voy a hacer, al límite inferior más el límite superior, todo esto dividido para 2. Esa es la fórmula para obtener esta marca de clase que tengo aquí, el primer cuadrito. Voy a escribirle la primera para que ustedes tengan una idea de dónde salen esos números. Voy con el primer cuadro. El límite inferior es 30. Más el límite superior es 40. Y todo esto se divide para 2. Entonces, entre 30 y 40, el resultado es 70 dividido para 2. Todo esto me da 35. Entonces, ¿qué significa? Que en este primer valor, o este primer cuadrito que yo tengo aquí, este primer cuadrito aquí lo tengo que llenar con el número 35. Ese es el primer valor que va aquí, 35. Luego vamos con el siguiente. Entre 40 y 50, ya aquí ya empiezo, si ustedes tienen una calculadora a su mano, ya no hago esta fórmula porque ya le hice el primer ejemplo. Aquí ya les hice el primer ejemplo, ya no necesito escribirle nada. Entonces sumo 40 más 50, 90. 90 dividido para 2, aquí me va a dar 45. Si ustedes tienen una calculadora, vayan haciéndolo. Vayan haciéndolo y le van obteniendo ese valor. El siguiente, entre 50 y 60, tengo que es 110, y ese 110 dividido para 2, aquí es 55. Siguiente, entre 60 y 65 me da 125, y al dividirlo para 2, esto me da 62,5. Vamos con el último, entre 65, lo sumo con 70, eso me da 135, y al dividirlo para 2, esto me da 67,5. Aquí lo escribo, 67,5. Entonces, ese es el valor que me da en esa columna. Son todos los valores que yo obtuve de esta fórmula, del límite inferior más límite superior dividido para 2. De ahí se obtiene la marca de clase. Acuérdense en eso, marca de clase. Marca de clase. Muy bien, entonces ya obtuve la primera fórmula. Ahora vamos con la siguiente columna que dice la frecuencia acumulada. ¿Qué me dice la siguiente columna? Que yo acumule la frecuencia. Entonces,
¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es esta columna que ustedes ven aquí, la primera columna. Toda esta columna que está aquí, la tengo que acumular. ¿Y cómo la acumulo? De la siguiente manera. Aquí, en este primer cuadrito, voy a escribir el primer valor de la frecuencia que tengo aquí. El primer valor de esta frecuencia es el número 13. Entonces, por lo tanto, este 13 es el que voy a escribir aquí, en este primer cuadrito. Entonces lo escribo. 13. Y luego voy a ir acumulando. ¿De qué manera? Este 13 lo sumo con el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor que le continúa después del 13? 11. Entonces, 13 más 11, 24. Luego, el 24 lo sumo con el valor que continúa. ¿Cuál es el valor que le sigue al 11? 15. Entonces, 24 más 15. 39. 39. Muy bien, gracias. Luego, el 39 le sumo al número que le sigue, que en este caso sería 7. 22. 39 más 7 no es menos 46. 46. Y por último, el 46 le sumo el 4. 46 más 4, 50. 50. 50. Muy bien, entonces aquí sería el valor de 50. Aquí le voy a escribir 50. Ojo con este valor. Este valor que está aquí, lo voy a encerrar en el círculo, es el número de deportistas que yo obtuve, o no que obtuve, sino que me dio el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, que voy a pasarme a la primera tabla un momentito. La primera tabla aquí me dice correspondiente a 50 deportistas. Aquí está. Entonces, acá en la frecuencia acumulada, siempre me tiene que dar el valor del número de datos. Ese valor 50 es el número de datos, el que ustedes obtienen aquí. Entonces, ese valor siempre me va a dar el mismo. Luego, vamos a la siguiente columna. En la siguiente columna, aquí tengo una operación. La marca de clase por la frecuencia. Aquí en medio es un puntito. Este puntito significa que es por. Tengo que multiplicar la marca de clase que está aquí, esta que está aquí, por la frecuencia. La frecuencia es la que está acá. Entonces, aquí ustedes toman su calculadora y empiezan a multiplicar. La primera operación es 35 por 13. Entonces, 35 por 13. Si ustedes tienen una calculadora a su mano, aquí les va a dar 455. Esa es la primera cantidad que les va a dar. Aquí este numerito que me salió. Entonces aquí me da 455. La siguiente operación, voy a multiplicar 45 por 11. 45 por 11, en la calculadora me da 495. 45 por 11. La siguiente operación es 55 por 15. Aquí me va a dar 825. La siguiente multiplicación es 62.5 por
7, voy a obtener como resultado 437,5. Y le voy a ubicar el 4. 437,5. Y por último, tengo 67.5 por 4, 270. el valor de 270. Muy bien. Entonces ahí tengo ya todos los resultados que me pide dentro de esta columna. Multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Luego, aquí en este cuadrito que está acá, me pide que sume. Esto es la sumatoria. Este es el símbolo que le escribí aquí en este momento de sumatoria. No sé si ustedes en algún momento han trabajado en Excel y en Excel ustedes han hecho una sumatoria. Y aquí en Excel aparece este símbolo que significa suma. Este es el símbolo de suma en estadística. Entonces tengo que sumar todo lo de esta columna. Lo mismo, al tomar la calculadora y sumar, me da un valor de 2.482,5. Ese es el resultado total de esa columna. Vayan por favor completando ese cuadro. Y nos falta la última columna. Nos falta la última columna que también ya la vamos a calcular. Muy bien, en esta última columna me dicen x y elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo tengo que aplicar el siguiente procedimiento para cada ejercicio. X, voy con la primera fila, con esta de aquí. Me dice que la marca de clase, en este caso es 35, lo voy a escribir, pero ese 35 lo tengo que elevar al cuadrado por la frecuencia. La frecuencia, en este caso sería 13. Ustedes toman nuevamente una calculadora y lo que hacen es lo siguiente. El 35 lo multiplican 2 veces. 35 por 35 si es que no tienen el símbolo de potencia. Me da un valor de 1225 y esto lo multiplico por 13, que les va a dar un valor de 15.925. Ese valor lo escribo aquí. 15.925. Eso lo escribo en esa columna. Ese es el primer valor. Ese es el procedimiento que tengo que aplicar para cada fila. Voy con el siguiente valor. Marca de clase 45 elevado al cuadrado por 11. Todo esto me da un valor utilizando la calculadora de 22.275. Ese es el valor que me da en esa fila, haciendo el procedimiento que ya hice acá abajo. El siguiente procedimiento,
55 elevado al cuadrado multiplicado por 15. Esto me da un valor de 45.375. Ese es el valor que me da para la siguiente fila, para la tercera fila. Vamos con la cuarta fila. 62,5 elevado al cuadrado multiplicado por 7. Al hacer esta operación me da un valor de 27.343,75. Ese es el valor que me da de esta operación. Y vamos con la última fila. 67,5 elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por 4 me da 225. 18.225. Muchas gracias. Nuevamente, como hice en la columna anterior, todos estos valores que están aquí de la última columna los voy a sumar, cada uno, los introduzco en la calculadora y me da un valor total de 129.143,75. Ese es el valor que me da de la sumatoria total de este cuadro. Y aquí ya obtuve el cuadro total. Ustedes se dan cuenta, el cuadro ya está lleno. Ya obtuve todos los datos que me han pedido para poder utilizar cada una de las fórmulas que tengo ahí. ¿Terminaron, chicos? ¿Tienen todo el cuadro completo? ¿Sí? Profesor. Listo, profesor. Muy bien, entonces ya tenemos el cuadro completo. Ahora sí, vamos con lo siguiente, lo que me piden. Lo que yo tenía aquí como segundo cuadro. Me piden obtener el promedio, obtener la mediana y obtener la moda. Eso es lo último que me están solicitando de esta operación. Entonces, vamos a trabajar. Vamos acá. Aquí les tengo esta fórmula y aquí el cuadrito que hicimos acá, se lo tengo en pequeño, para de aquí ir sacando los valores. Entonces tengo, ustedes solamente escriban la fórmula. La fórmula del promedio es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para el número de datos. De ahí yo obtengo la frecuencia. Entonces vamos a ver, voy a obtener ese valor. Entonces pongo media aritmética es igual, tras una línea aquí, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia es este pequeño numerito que tengo aquí, o el último
valor de la sumatoria, que es 2.482,5. Todo eso dividido para el número de datos. ¿Cuántos deportistas tengo en total? Eso ya lo obtuve aquí, en este numerito que está aquí. ¿Se acuerdan? El que se fue en círculo, que en este caso sería 50. Ahí está. Hago la operación. Tomo una calculadora nuevamente y digo 2.482,5 dividido para 50 les da un valor de 39,65. 49,65. Entonces aquí yo obtuve el valor que estaba buscando. Ese es el promedio aritmético de esta operación. 49,65. Ya obtuve lo que me están pidiendo. Entonces me indica de esta tabla que la media de abdominales que hacen los deportistas es de 49,65 de lo que me están pidiendo dentro del cuadro estadístico. Bien, vamos a pasar al siguiente cuadro, que es lo que me piden. Ya obtuve el promedio. Ojo que ya obtuve el promedio. Ahora vamos con la mediana. Nuevamente, aquí tengo el cuadro nuevamente y tengo la fórmula de la mediana. Tienen que escribir esta fórmula. Mediana es igual. Límite inferior más amplitud por, trazo una raya, número de datos dividido para 2. Número de datos dividido para 2. Menos la frecuencia menos 1. Ya les voy a explicar esto de aquí. La frecuencia menos 1. Ya les voy a explicar qué es eso. Sobre la frecuencia. Entonces, eso es lo que yo tengo que saber. Lo primero dentro de para obtener la mediana, yo tengo que saber en qué fila voy a trabajar dentro del cuadro estadístico. ¿En qué fila? Para eso yo tengo que conocer la posición donde ubicarme. Entonces aquí le voy a escribir posición. Entonces, para obtener la posición es el número de datos dividido para 2. Yo ya sé que el número de datos de esta tabla estadística es 50. Dividido para 2, esto va a ser igual a 25. Ojo que aquí ya les estoy dando esta fórmula que está aquí en medio, n sobre 2. N sobre 2 va a ser 50 dividido para 2 va a ser 25. ¿Qué me indica? Que la posición de la mediana la voy a trabajar aquí donde está aquí en esta parte, la frecuencia acumulada, en la columna de la frecuencia acumulada. Aquí voy a trabajar la mediana. Entonces me indica que la mediana está entre el número 25. Si me fijo aquí en la frecuencia acumulada, en la columna de la frecuencia acumulada, yo no tengo 25. El número que está aquí es el 24, pero aquí me piden el número 25. Cuando no encuentro el número que yo obtuve en la posición, tengo que trabajar un número que está más adelante. ¿Cuál es el número que está más próximo al 25? ¿Cuál es? Aquí en la columna de la frecuencia acumulada. No es el 24. ¿Cuál es el que le sigue? Este. 39. 39. Entonces, yo voy a trabajar en esta posición, aquí donde yo puse este puntito. Ojo que la mediana se trabaja en la columna de la frecuencia acumulada. Estoy en esta columna. Entonces, estoy aquí en el 39.
En esta fila voy a trabajar, en esta fila. Esta fila que está aquí. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la fórmula. Me dice, mediana es igual. Límite inferior. El límite inferior de esta fila que está aquí, aquí es el límite, aquí donde están los intervalos, entre 50 y 60. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí está, LI, es el número 50. Solo tengo que ir siguiendo la fórmula. 50. Más. Dice A, amplitud. La amplitud, ¿cómo la obtengo? Aquí tengo el intervalo, en esta fila estoy trabajando, ¿no? El intervalo es 50 y 60. Entre 50 y 60 yo puedo hacer hago una resta, ¿no? Al 60 le quito 50 o al 50 para llegar a 60. ¿Cuánto es? 50 para llegar a 60. 10, 10. profesor. Entonces la amplitud es 10. Ya obtuve la amplitud. Por trazo una raya, una línea ahí, una línea fraccionaria. Y aquí me pide n sobre 2. El número de datos sobre 2, que ya lo obtuve aquí, que ya les había dicho, que es 25. Menos la frecuencia menos 1. Aquí no significa que la frecuencia es, por ejemplo, no es que se vayan a equivocar, aquí como tengo 39, menos 1, es 38. No, aquí es la posición. Entonces me dice la frecuencia menos una posición. Donde yo puse este puntito, 39, aquí está en el 39, menos una posición, me voy hacia arriba. ¿Cuál es la posición que está anterior al 39? ¿Cuál es el número? 24. 24. Entonces aquí sería 24. Sobre la frecuencia, me voy en esta misma fila. ¿Cuál es la frecuencia? Me voy a la columna de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que está en la fila del 39? Es este numerito. La frecuencia es 15. 15. Como solo trabajo en esa fila, nada más. Entonces ya tengo la fórmula. Ahí ya la tengo. Lo único que voy a hacer es a continuar la operación. Entonces aquí tengo. Cuidado, se van a confundir, dice, profesor, 50 más 10, 60. Hágalo de una. No, porque acuérdense, aquí tengo una multiplicación. Yo lo primero que tengo que resolver es esto que está aquí. Esto. Esto es lo primero que tengo que ir a hacer. Cuidado, se van a equivocar y voy a empezar a sumar porque de ahí ya la operación ya no está bien. Entonces aquí tengo 50, lo escribo igual, más 10 por 25 menos 24, esto me va a dar 1 sobre 15. ¿Sí? Trazo una línea y voy a trabajar acá. Entonces, mediana es igual digo 50. Aquí tengo la multiplicación. 10 por 1, ¿cuánto es? Más 10 sobre 15. Así me va quedando ya la operación. Acá abajito, continúo, mediana, sigo resolviendo. 50, mire que el 50 ni siquiera todavía lo he resuelto. Más, hago la división, 10 dividido para 15, estos dos, en la calculadora, esto me va a dar
66666. Entonces aquí me va a salir un valor periódico. ¿Sí se acuerdan de esa clase que en algún momento lo vimos? Periódico, número, valor periódico, periódico mixto, transformar un número periódico a fracción. Entonces, eso ya lo vimos. Entonces aquí, bueno, aquí no voy a transformar nada. Aquí solamente lo único que hago es directamente la suma. Mediana es igual 50 más 0,6. Esto me va a dar 50,6 periódico. Y este es el resultado de la mediana. Entonces, si se dan cuenta que el valor de la mediana está en el intervalo que tengo aquí. En este intervalo. Entre 50 y 60, porque estoy en esta fila, entre 50 y 60, tengo el valor de 50,6. Entre 50 y 60 significa de que la mediana está bien. El valor me tiene que salir entre ese intervalo, entre 50 y 60, porque es lo que yo tengo dentro de ese cuadro. Muy bien, terminado ya, por favor, de copiar la fórmula. Sí, profesor. Sí. Vamos a pasar ya al último, a la última actividad que me están pidiendo, que es la moda. La moda, ya debemos de conocer, si en algún momento hemos escuchado, dice que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Eso es una moda, es el valor que se repite con mayor frecuencia. Vamos al último cuadro. Esta fórmula es un poquito, ustedes la ven y dirán, tremenda fórmula. Pero no es nada de fuera de lo normal. Es solamente puras letras, pero ya lo vamos a resolver. En la moda lo primero que tengo que saber es en qué posición trabajar, en qué fila. En qué fila, así como lo hice con la mediana. Entonces, la moda, voy a poner aquí posición. La posición en la moda es la mayor frecuencia. No olvidarse eso. Es la mayor frecuencia. Entonces, ¿qué me indican? Que yo tengo que trabajar en la columna de la frecuencia, aquí donde le puse el visto, en ese cuadrito. Entonces, de esta columna, ¿cuál es la mayor frecuencia de todos estos 5 números que tengo aquí? ¿Cuál es la mayor frecuencia? Díganme, ¿cuál es la mayor frecuencia de esta columna? En este caso, el mayor número, para que ustedes lo entiendan en español. ¿Cuál es el mayor número? El 15. El 15, aquí. Entonces, en esta fila voy a trabajar. En esta que está aquí, donde la que le puse el punto ahí. Ahí voy a trabajar. Ese es mi punto de partida. De ahí, desde ahí. Para trabajar con la moda. Entonces, voy a empezar a resolver. Aquí me dice que la moda es igual. Límite inferior más amplitud por raya fraccionaria, frecuencia menos una posición sobre frecuencia menos una posición más frecuencia menos frecuencia más una posición. Hablamos de posiciones, así como lo hice aquí. No era el 39, el 39 menos una posición, el 24. Es lo mismo que aplico acá. Es en esta columna. Frecuencia menos una posición.
Entonces eso es lo que voy a trabajar. Entonces digo, moda es igual el límite inferior. Ya lo obtuvimos en antes. ¿Cuál es? Entre 50 y 60 el límite inferior es el 50. Entonces aquí ubico 50 más amplitud. Entre 50 y 60, 60 menos 50 o 50 para llegar a 60, esto es igual a 10. Por trazo una raya fraccionaria más o menos larga, porque voy a trabajar ahí con algunos valores, y obtengo, me dice frecuencia. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? Aquí lo tengo. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? ¿Cuál es el valor de la frecuencia con el cual voy a trabajar? Aquí está en esta fila. El 15. Entonces el 15. 15 menos, me dice, frecuencia menos una posición. ¿Cuál es la posición que está anterior al 15? El número. 11. Entonces tengo 15 menos 11. Perfecto. Ahí ya tengo la parte del numerador. Ahora voy en el denominador. Abro paréntesis y me dice frecuencia. Frecuencia es el 15. Menos. Frecuencia menos una posición. Ya lo dijeron, el 11. Cierro paréntesis. Más. Abro paréntesis. Frecuencia, que vuelve a ser el 15. Aquí ya no es menos una posición, sino frecuencia más una posición. ¿Cuál es el número que está delante del 15? 11. No, delante del 15. 7. 7. Entonces sería 15 menos 7. Entonces ahí ya tengo los valores que ya tengo que resolver en la moda. Recuerden, en esta operación lo primero que tengo que ir a resolver es esto que está acá, en la fracción, todo esto. Entonces tengo moda es igual al 50, sigue igual, más 10 también, por raya fraccionaria. Al 15 le quito 11, me queda 4. Nuevamente acá abajo, al 15 le quito 11, me queda 4, más al 15 le quito 7, me da 8. Voy a trabajar de este lado para terminar el ejercicio. Entonces, moda es igual 50 más 10 por 4, y aquí me da 8 más 4 o 4 más 8 me da 12 en la parte de aquí abajo. Estos dos numeritos los sumo. Entonces por eso tengo 4 doceavos. Y luego voy a hacer la operación. Moda es igual 50 más, esto se multiplica, 10 por 4 me va a dar 40 sobre 12. Moda es igual 50 más divido. Estos dos los divido en la calculadora. 40 dividido para 12 me va a dar 3,33333. En este caso me da 3,3 periódico. Por eso le pongo la línea aquí arriba. 3,3 periódico. Al sumar esos dos, la moda va a ser igual a 53,3 periódico. 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 53,3
Y aquí ya obtuve el valor de la moda. Ahí está, jóvenes. 53,3, periódico. Si yo me ubico aquí en el intervalo entre 50 y 60, porque en esta fila es que estoy trabajando, sí tengo el 53,3 entre el intervalo de 50 y 60. Por lo tanto, pues, la moda está correctamente obtenida. Y ese es el valor de la moda que obtuve de esa operación. Copien, por favor, el valor final. Bien, chicos, entonces ya terminaron de copiar toda la actividad. Esa es toda la actividad que teníamos que hacer, el cuadro completo de frecuencia, lo que hemos obtenido. Como tema, pues, que nosotros obtuvimos para esta semana es las medidas de tendencia central y de dispersión. Ese es el tema que hemos trabajado durante esta semana. Muy bien, chicos. Espero que hayan copiado toda su actividad. Me avisan, por favor, si ya terminaron. Sí. Muy bien. Sí, Ok. profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, voy a dejar de compartir, chicos.